nivel del ovario, expulsa el óvulo, y estas digitaciones que tiene el tercio externo de la trompa se llaman fimbrias, tienen la capacidad de movilidad también y de hacer mediante este movimiento un efecto de succión, de tal manera que jala el óvulo hacia el interior de la trompa para llevarlo al tercio externo, esperar ahí si llega alguien que le haga el favor, en este caso un espermatozoide, que va a ser el único que lo va a fecundar. Si llega a fecundación, pues ahora tiene que viajar todo este trayecto hacia el interior del útero para poderse dar la implantación. Mediante el epitelio ciliar que tiene el interior de la trompa, más el epitelio también, más el músculo que tiene la trompa también, pues va a favorecer esos movimientos de transporte del huevo fecundado hacia el interior de la trompa. Y para fines prácticos dividimos a lo que sería la trompa en tercios: tercio interno, tercio medio y tercio externo, más fácil, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver nombres específicos para ubicarlo mejor. Que lo recuerden ustedes, que sería así más fácil: tercio interno, tercio medio y tercio externo, ¿verdad? Para ubicar mejor en cuanto a la trompa, ¿no? En importancia, como vemos aquí, la porción intersticial es de aproximadamente de 1 centímetro de largo, unida a lo que es el útero, que correspondería al tercio interno. Se encuentra en el espesor de la pared muscular del útero y es la porción más angosta del oviducto, de apenas 1 milímetro, ¿no? Entonces es ahí el problema que puede tener un huevo fecundado para poder pasar ya hacia el interior del útero. En un momento dado, si esa trompa estuviera afectada y todavía disminuyera más el calibre a este nivel, pues sí habría problemas, ¿no? Luego sigue la porción ísmica o media, que mide aproximadamente de 20 a 40 milímetros y tiene un calibre de 3 a 4 milímetros. Y por último, la porción ampular, o que se correspondería al tercio externo, que es la porción más amplia y móvil de la trompa. Presenta fimbrias, que es lo que comentábamos ahorita, en forma de embudo, hacia la cavidad abdominal, sitio más frecuente del embarazo ectópico, ¿no? Y tiene relación a ello porque es más frecuente aquí, porque dijimos, porque ahí se da la fecundación, ¿verdad? Pues muchas veces ahí, al darse la fecundación y bajo otras circunstancias del no transporte del huevo fecundado hasta el interior del útero, pues ahí se queda, ahí se empieza a desarrollar, pero no sería un sitio normal. Por lo tanto, pues produce un embarazo ectópico, ¿no? Que es una patología que verán después. Pues así quedaría conformada la trompa, ¿no? Pasando a lo que es el útero, pues que sería como que la parte más grande del aparato genital interno, y lógicamente importante, pues es un órgano muscular hueco en forma de una pera invertida. Si lo quieren ver de esa forma, lo que les gustan las peras, pues vean, pera invertida, aplanada en sentido antero-posterior, de adelante para atrás, mide aproximadamente de 6-7 centímetros de longitud promedio normal, 4 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, y pesa aproximadamente entre 40 a 70 gramos, lógicamente en condiciones normales, ¿no? Entonces, esto es importante que recuerden, pues, sobre todo cuando les llevan un ultrasonido, pues tienen que ver las mediciones del útero para saber, ¿no? Me voy un poquito más rápido porque creo que tienen clase a las 5, ¿verdad? ¿Es correcto? Creo que sí, profe. Bueno, entonces el útero consiste en cervix y cuerpo uterino. Entonces dijimos que la parte más grandota pues es el cuerpo y en la parte de abajo pues es el cervix, ¿no? O lo que es el cuello del útero. El cervix específicamente, que sería la parte de aquí abajo, pues mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, que es la longitud normal de un cuello normal o del cervix, formado por 2 orificios, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Entonces, acuérdense que toda esta parte de aquí es el cervix y va a tener un orificio, que es el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. El orificio cervical externo, pues, comunica ¿con quién? Pues con la vagina, ¿verdad? Con el tercio superior de la vagina. Si yo pongo un espejo vaginal en una mujer, le pongo un espejo para ver la vagina y el cuello, lo que estoy viendo aquí en esta imagen, pues va a ser lo que es el orificio cervical externo, ¿verdad? La parte de afuera. Entonces veo aquí lo que es el orificio cervical externo.
Este es el orificio específicamente del cervix. Hacia allá adentro, pasando estos 3 centímetros que dice que mide, allá adentro me voy a encontrar lo que es el orificio cervical interno. Y este ya comunicaría a la cavidad uterina. Pues recuerden que anatómicamente el cervix lo vamos a dividir en orificio cervical interno y en orificio cervical externo y mide aproximadamente 3 centímetros, ¿vale? Conformado por 3 capas, en específico el útero. Describiéndolas de afuera hacia adentro, pues tenemos la serosa, que sería la parte de afuera, ¿sí? Lo que recubre al útero. La parte del medio sería el miometrio, que está conformado por fibras de músculo liso entrelazadas, y el endometrio, que sería ya la capa interna, ¿no? Entonces, si lo ves de dentro para afuera o de fuera para adentro, pues si es de fuera para adentro, la serosa, el miometrio y el endometrio. Si es de dentro para afuera, pues endometrio, miometrio y serosa. No hay mucho pierde para que lo recuerden. Y lógicamente, fíjense, el cuerpo pues constituye el segmento muscular más activo, pues como en importancia tiene que ver, por ejemplo, en la cuestión del embarazo, pues imagínense la cantidad de energía y de fuerza que debe de tener ese músculo como para poder expulsar un producto. Ustedes si fueron por parto, pues imagínense, tuvieron que ser expulsados de ese útero. Entonces, la fuerza la fuerza que debe de tener para contraerse ese miometrio y poder expulsar hasta un producto de la concepción, ¿no? Entonces, por eso se dice que la parte más activa. Los cuernos uterinos, que sería pues al fondo del útero y hacia los lados, son las porciones donde se unen el fondo con los bordes laterales del útero, y en esta región se fijan los ligamentos redondos hacia adelante y los ligamentos uterováricos hacia la parte de atrás, ¿no? Y los ligamentos anchos se insertan en los bordes laterales. Todo lo que es el borde lateral del útero hacia la pared, pues ahí estarían los ligamentos anchos, y hacia los cuernos, pues estarían los ligamentos redondos, ¿verdad? Que también serían los medios de fijación de lo que sería el útero. Y hacia la parte de atrás, como dice aquí, pues los uterosacros, ¿no? Que serían básicamente de los ligamentos, viéndolo aquí por la parte de atrás, hacia la parte de abajo estarían los uterosacros, en donde le dan esos medios de fijación y sustentación dentro de la cavidad pélvica. Si no tuviera estos medios de fijación de ligamentos redondos arriba, uterosacros abajo y el ligamento ancho, pues este útero andaría bailando por toda la cavidad abdominal, ¿verdad? Pélvica. Entonces esto se asegura que se mantenga fijo ahí, y por eso se le llaman medios de fijación. El cuerpo uterino en su cara anterior y en sus 2/3 superiores está recubierto por el que es el peritoneo, que lo separa de la vejiga, y por el repliegue vesicouterino. Acuérdense que aquí por delante existe el útero, hacia la parte de adelante está la vejiga y hacia la parte de atrás está el recto. Entonces en medio específicamente queda el útero, lo que es la mujer. Entonces adelante va a tener la vejiga y a la parte de atrás el recto. Hacia la parte de adelante, lo que acabo de mencionar ahorita, está recubierto por este peritoneo hacia la vejiga, y ahí donde se une el útero con la vejiga forma este repliegue, que es el repliegue vesicouterino. Y hacia la cara posterior, aquí vemos una vista posterior, está recubierto también por lo que es el peritoneo, y más hacia el fondo, después de los ligamentos uterosacros, pues estaría lo que es el saco de Douglas. Este espacio que ven aquí, entre lo que es el recto y el útero, es el espacio o saco de Douglas, ¿verdad? Que también anatómicamente siempre es un punto de referencia. Pues hacia la parte de adelante, el repliegue vesicouterino, que sería este de aquí, donde se une la vejiga con el útero. Y hacia la parte de atrás, el saco de Douglas, también serían mis puntos de referencia, anatómicamente ubicado el útero y con quien comparte esa disposición dentro de la cavidad pélvica. Otra vez recordando nada más el cuello uterino para que no se les olvide, está de forma cilíndrica de 3 centímetros de longitud, se divide en el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Pero todavía para complicárselas más, ves cómo el orificio cervical externo, que es este que estoy viendo yo aquí, y que este es el que yo puedo visualizar cuando yo pongo un espejo vaginal en la exploración ginecológica, o que voy a tomar un papanicolau para que lo relacionen más.
Lo que estoy viendo aquí es el orificio cervical externo, pero a su vez se le describe al orificio cervical externo, ¿sí? Una parte arriba y una parte abajo, es decir, un labio superior y un labio inferior. Y esto es importante recordarlo porque aquí se hacen las tomas del Papá Nicolau, o es donde debes tú identificar mayormente cualquier tipo de alteración o de lesión que se ve aquí porque son las precursoras del cáncer cervicouterino. Entonces, por eso ahí es referenciarlo de esa manera, como labio anterior y labio posterior del orificio cervical externo, por la importancia que tiene en que aquí aparecen por frecuencia las lesiones precursoras del cáncer, ¿vale? Y también en cuanto a la posición del útero que guarda dentro de la cavidad pélvica, que ya dijimos que anatómicamente con quién comparte esa relación, pues dijimos que adelante la vejiga y la parte de atrás el recto, pues guarda una posición anatómica el útero de manera fisiológica. Y se dice entonces que el útero está en dirección hacia el eje longitudinal, si se estudia el cuerpo humano en la posición anatómica universal, pues generalmente lo vamos a encontrar en anteversoflexión, es decir, anterior, descansa un poco hacia adelante y que pareciera que descansa sobre la vejiga, si ustedes ven aquí. Entonces, esta es vejiga y descansar hacia adelante. Por eso se dice que mayormente el útero va a estar en anteversoflexión, medio flexionado hacia adelante. Esa sería la posición anatómica normal. Pero habrá unas variantes, como en todo, y habrá mujeres que tendrán una posición retroversoflexión. Retro, pues hacia atrás. Vean, se va hacia atrás, descansa parte en lo que es el recto, ¿sí? Y por eso va hacia el espacio de Douglas recto y por eso va hacia atrás retroversoflexión, ¿no? Son las menos frecuentes, pero también se pueden dar. Casi siempre son pacientes que padecen de endometriosis o que tienen problemas inclusive hasta para infertilidad por esta posición, pues es una variante anatómica de la posición del útero, pero que puede representar mayor problema a veces hasta para la fertilidad, ¿no? Los medios de fijación para recordar los del útero y que vean cómo se sostiene dentro de la cavidad pélvica, pues son la continuidad de la vagina en la parte de abajo, pues todo lo que es el tercio superior de la vagina, pues ahí también tiene una continuidad para fijarlo. Los ligamentos redondos que dijimos y hacia la parte superior del útero, que van hacia la cavidad, hacia la pared pélvica. Los ligamentos anchos, pues que son entonces estas estructuras largas o alargadas que parecen alas de murciélago. Los ligamentos úterosacros van del útero al sacro, pues por la cara posterior del útero hacia lo que es el sacro, donde se encuentra el sacro, ahí van los úterosacros. Los ligamentos cardinales o de McEnroe nacen también en la parte, inferior, perdón, a nivel cervical, de manera lateral hacia lo que es la pared pélvica. Entonces, los ligamentos de McEnroe o los cardinales nacen a nivel del cuello cervical, a nivel del cervix, aquí está el cervix, aquí están los ligamentos uterosacros, entonces son de forma lateral a nivel del cervix hacia la pared, y ahí serían los ligamentos de McEnroe. El compartimiento peritoneal que ya vimos hacia adelante con el repliegue vesicouterino y hacia la parte de atrás con el saco de Douglas, y lo que es el piso pélvico propiamente donde descansa el útero, ¿no? Entonces todo ello, imagínense en cuanto a estructuras, es lo que le da la fijación del útero a ese nivel. Ya casi son las 5. Medios de irrigación, pues la arteria hipogástrica como una de las arterias principales que tiene que ver, o ilíaca interna, que nace, donde nace la arteria uterina, que es la rama principal que le va a dar la irrigación al útero, pero también tiene otras ramas accesorias, como serían las vesicales inferiores, las ureterales y las cervicovaginales, tienen una irrigación. Por eso cualquier traumatismo otra vez pues causa un sangrado muy importante, tipo hemorragia. La inervación por el plexo sacro, que también va a estar muy inervado, y esto tiene que ver mucho en la cuestión de un trabajo de parto, ver cómo se desencadena, de la manera fisiológica de cómo se lleva a cabo un trabajo de parto por la cuestión de la inervación, ¿no? Y la vagina, pues ven, la vagina como la otra de las estructuras del aparato genital, pues vemos que mide aproximadamente de 7 a 8 centímetros de longitud. Pues como ven, no se necesita más, ¿verdad? Ya
Creo que más de 10, 12, 14, 18 ya es vanidad. Pero ven aquí, mide aproximadamente 8 centímetros de longitud, 2.5 de 2.5 a 3 centímetros de ancho. Presenta pliegues transversales, una característica anatómica de la vagina en sus pliegues, y es considerado un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la vulva hasta lo que es el cuello uterino, ¿no? Entonces, desde el orificio donde está el himen hasta adentro, donde está el cuello, sería el orificio cervical externo. Aquí se ve muy bien cervix, orificio cervical externo, labio anterior, labio posterior. Todo este conducto que ven aquí es la vagina, y aquí se ven algunos pliegues de la vagina, ¿no? Presenta dos caras, una anterior y otra posterior. Este es mi espejo vaginal. Aquí arriba quedaría la cara anterior, aquí abajo quedaría la cara posterior. Posee actividad contráctil por sus fibras musculares internas de manera circular, que le dan esa contractilidad o capacidad de contraerse, de apretar la vagina, y externas longitudinales también, que le dan esa factibilidad también de contraerse, de contractilidad para la vagina, ¿no? De apretar. En cuanto a la irrigación, pues la arteria cérvico-vaginal, que es rama de la uterina directamente, le da su gran vascularidad. Arteria vésico-vaginal, también rama de la ilíaca interna y de la vaginal inferior. Como ven, son dos ramas muy importantes, sobre todo la ilíaca interna. Al dar esta rama de la vésico-vaginal, pues da mucho flujo sanguíneo, de tal manera que puede sangrar mucho en un momento dado ante cualquier traumatismo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la arteria cérvico-vaginal y principalmente la vaginal inferior, pues ante cualquier traumatismo de la vagina, pues sangra muchísimo, o hay un sangrado profuso precisamente porque derivan de ramas tanto de la uterina como de la ilíaca interna, ¿no? La arteria pudenda interna también, que es rama de la hipogástrica, y la arteria hemorroidal media y superior también, como otras ramas accesorias para la irrigación. La inervación, pues la parte superior de la vagina está dada por el ganglio hipogástrico, y la parte inferior de la vagina por el nervio pudendo interno. Entonces, como ven, también son dos nervios muy importantes, tanto el pudendo interno como el hipogástrico, de tal manera que le da una sensibilidad muy exquisita a esa zona por esta inervación que tiene por estos dos grandes nervios hacia la vagina, ¿no? Y creo que es todo. ¿Alguna pregunta o no? Si no estamos en tiempo, porque creo que tienen la otra clase. ¿Tiene algo que ver si la lesión está abajo o arriba o es lo mismo? Es lo mismo porque tanto las lesiones precursoras del cáncer, como dijimos en esta imagen, pueden darse en el labio anterior o en el labio posterior. Entonces, todo esto es la zona de transformación que le llamamos nosotros. Y entonces aquí es donde se pueden dar las lesiones. ¿Dónde se ve? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero pueden darse en el labio posterior o en el labio anterior. A veces por la conformación del labio, sí tiene que ver que es un poco más frecuente en que se presente en el labio anterior y menos frecuente en el labio posterior. Pero la probabilidad está en ambos, ¿sí? De las lesiones precursoras. Lo que hemos visto acá en la práctica es que sí se dan más en el labio anterior. ¿Algo más? Gracias, prof. Sí. Creo que ya no. Bueno, pues qué bueno. Nos vemos mañana entonces. Buena tarde. Igual, doctor, gracias.